Continuamos con nuestros invitados acá en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Vamos a hablar de un tema pero muy trascendente, ¿eh? El envejecimiento, las personas de la tercera edad. Fíjese que ya a través del WhatsApp nos están comentando qué buen tema, claro, porque nosotros presentamos, damos a conocer a nuestros invitados al comenzar el programa. Vamos a hablar con una experta en este tema. Ella es terapeuta ocupacional, formada en la Universidad de Chile. Tiene además un magíster en abordaje de personas mayores y envejecimiento de la Universidad Central. Se ha especializado en salud mental, en las personas mayores, en demencias, también en el tema de la prevención del suicidio. En fin, tiene experiencias comunicacionales también en un podcast, Sembrando Diálogos. En fin, también está vinculada con la red GESAM, cumple labores ahí como terapeuta ocupacional, trabaja directamente con personas con este tipo de problemas. Saludamos y le agradecemos muchísimo a Consuelo Estatella Guerra, que nos acompaña acá a esta hora en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Consuelo, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos acá en el programa. Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Ahí te escuchamos bien. Ya. Ahí te escuchamos bien. Sí, saludémonos de nuevo. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Consuelo. Consuelo, este es un tremendo tema. Te comentaba que ya hay personas que nos alentaban y nos felicitaban por tener este tema en la pauta. Hay mucha gente, por supuesto, de la tercera edad que está en sintonía de Radio Portales de Valparaíso a esta hora. Y esto a propósito, fíjate, de que el pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Por qué es tan relevante, Consuelo, hablar de este tema, Consuelo Estadella? Bueno, yo creo que es importante destacar que nosotros en Chile somos un país envejecido, ¿ya? Y como somos un país envejecido, tenemos una población importante de personas mayores. El censo del 2024 nos planteó que el 14% de la población total, que son 2.600.000 de personas, tienen sobre 65 años. Y esto es importante porque respecto al tema del maltrato o la violencia hacia las personas mayores, hay estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud que dice que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores sufre maltrato, ¿ya? Como de distintos tipos, ¿no? Y cuando miramos nosotros, como lo que pasa en Chile, el Instituto como Nacional de Derechos Humanos plantea que alrededor del 30% de las personas mayores sufren algún tipo de maltrato durante la vejez. Entonces, sí, somos un país envejecido y cada vez somos más personas mayores, entonces este va a ser un problema que no es solo como un hecho aislado, sino que es un tema del que vamos a tener que hacernos cargo y que siempre nos hemos tenido que hacer cargo y que yo creo que ha ido todo en esa dirección. Sin embargo, es un tema que es prevalente porque obviamente cada vez va a haber más personas mayores y por lo tanto las bases, a lo mejor en las que se sustenta el maltrato, hay que atacarlas como con fuerza, justamente para evitar y para como poder ponerle un freno a las situaciones que puedan ser vulneradoras de personas mayores. Consuelo, para explicarle a nuestros amigos y amigas que están en sintonía a esta hora del Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso, ¿qué se entiende por maltrato? Y también diferenciémoslo con el buen trato hacia las personas mayores, Consuelo. Mira, cuando hablamos de maltrato, nosotros hablamos de cualquier acción u omisión, ¿ya? Es decir, todo lo que yo hago o dejo de hacer, ¿cierto? Que le va a generar un daño, ¿ya? O que va a vulnerar la dignidad de las personas o el ejercicio de sus derechos. Y el maltrato, en el caso de las personas mayores, puede ser de distintos índoles. Puede ser físico, por ejemplo, cuando yo aplico fuerza física, ¿cierto? Para evitar a lo mejor que la persona vaya a alguna parte, como cuando a la gente le ponen, por ejemplo, estas sujeciones físicas, por ejemplo, y que efectivamente eso puede generar dolor, puede generar daño, puede generar algún tipo de impedimento en el movimiento. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos de la violencia física. Cuando hablamos de la violencia psicológica, lo que estamos diciendo es que son acciones que denigran la identidad de la persona. Son frases o expresiones que de alguna u otra manera afectan el cómo la persona
se percibe, cómo la persona en el fondo se siente respecto a sí misma. Por ejemplo, cuando uno dice, no sé, como todas las personas mayores deberían dejar de trabajar porque son viejas. O sea, como está muy arraigado como en suposiciones, en prejuicios, en discriminación y que en el fondo afectan el cómo yo me veo como persona mayor. También está el abuso patrimonial, que tiene que ver con el uso de los recursos de las personas mayores, que no solo la jubilación, también es la casa, también puede ser, por ejemplo, la pensión, ¿cierto? Y que a veces las personas hacen uso de eso sin el consentimiento de la persona mayor y a veces con el consentimiento, pero en el fondo no utilizándolo para el beneficio de la persona mayor. Eso nosotros llamaríamos como violencia económica o violencia patrimonial. Y la estructural o social, que tiene que ver con aquellos elementos institucionales eh, que hacen que la persona mayor quede como en desventaja. Y aquí tenemos hartos ejemplos, como por ejemplo esto de que a cierta edad las personas mayores ponen en entredicho que pueda ocupar, por ejemplo, el carnet de conducir o que se le prohíba sacar nuevamente la tarjeta de crédito, ¿cierto? Pensando en que como ya son personas mayores, entonces como que quedan obsoletas para esas acciones, ¿ya? Y eso, claro, a lo mejor antes, cuando había poca persona mayor y las características de las personas mayores eran distintas, uno podría haber entendido por qué se pensaba así. Pero hoy día, donde hay muchas personas mayores que viven hasta los 100 años y que están funcionales y que son autónomos y que se ha cambiado la visión de las personas mayores, creo que es un pensamiento que hay que mirar, ¿no? Del que hay que reflexionar. Por otra parte, el buen trato es todo lo contrario. Tiene que ver justamente con todas las relaciones que se establecen con las personas mayores, pero ¿para qué? Para que en el fondo sean reconocidas, consideradas como un igual, como un tú a tú, ¿no? Y donde obviamente lo que yo busco es mantener sus derechos, mantener su dignidad como persona. Entonces, para allá tenemos que apuntar. Ese es el objetivo al que nos tenemos que como reñir o al que nos tenemos que apegar. Sí, correcto. Estamos con Consuelo Estadela, ella es terapeuta ocupacional, magíster en el abordaje de personas mayores y envejecimiento, entre otras especialidades que tiene, también es terapeuta ocupacional de la red GESAM, que aporta ahí a la salud mental a través de todo Chile. Sí, Pablo, adelante, estamos en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Sí, Consuelo, yo te quiero llevar porque tú dijiste dos cosas que en el fondo nuestra sociedad ha ido aislando a los adultos mayores. Por ejemplo, si cumpliste 90 años no tienes derecho a seguro. Si cumpliste 90 años, cuando tú vas al hospital no te pueden atender porque tú eres una persona de alto riesgo. Y uno empieza a sumar cosas, incluyendo lo que mencionaste tú con las tarjetas. No tienen derecho a tarjeta. Es como que ponerlo, como antiguamente se decía, en un mueble más dentro de la casa. Y ahí nuestra sociedad está al debe. Así es. Está al debe, y eso se debe particularmente porque existen una visión de la vejez que es bien negativa. Nadie dice, hoy qué rico me estoy haciendo mayor, ¿no? Lo que uno dice es como, oye, ojalá que no se me note que tengo tantos años. Tenemos una cultura, además, que como que ensalza el ser joven, las cremas, la cirugía, como que no se me noten los años que tengo. Tenemos una visión muy negativa de ser una persona mayor, y eso es algo que lo que se ha ido trabajando fuertemente, pero hay que seguir trabajando. O sea, como, y también como resguardando los espacios donde las personas mayores efectivamente tienen más participación, más autonomía y más derechos. Claro, oiga, Consuelo, claro, uno podría pensar que el factor socioeconómico es determinante en esta relación, en este maltrato también hacia el adulto mayor, pero uno a veces ve también en las clases medias altas situaciones bien complejas hacia los adultos mayores, como por ejemplo el abandono, la despreocupación. ¿Hasta dónde influye el factor socioeconómico en esta problemática, Consuelo? Es súper importante eso, porque yo creo que el factor socioeconómico es un factor de muchos otros, ¿ya? O sea, hay varios factores de riesgo para que una persona mayor pueda sufrir maltrato. Claro que los problemas económicos están dentro de las problemáticas del entorno que pudieran generar ciertas situaciones de maltrato porque faltan recursos y evidentemente no se pueden tener todos los cuidados que uno quisiera, pero también está la falta de apoyo social, también está, por ejemplo, tener cuidadores sobrecargados, agotados, que no tienen educación respecto al cuidado o que no tienen como estrategias para cuidar mejor, y también a personas mayores con mayor dependencia. O sea, cuando
la persona mayor tiene mayor dependencia o está aislada socialmente o tiene problemas cognitivos, está en mayor riesgo, ¿sí? Como de sufrir maltrato. Y si tenemos un cuidador sobrecargado, también tenemos más riesgo de que ese cuidador sin querer pueda ejercer maltrato, porque está sobrecargado. Entonces, aquí tenemos yo creo que como el factor socioeconómico es un factor, pero no es el único, es como factores múltiples y en distintas escalas. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto como sociedad para ir trabajando en estos factores y ir generando estrategias que potencien el cuidado, que potencien el envejecimiento activo, que potencien obviamente la autonomía y todos los elementos que son relevantes para poder acompañar el envejecer de todos nosotros. Qué importante, Consuelo. Consuelo Estadela, terapeuta ocupacional. Consuelo, brevemente, ¿cómo estimular el buen trato hacia los adultos mayores? Y luego, tu vínculo con Red GESAM, que entendemos es una red que aporta muchísimo también en el tema de la salud mental, Consuelo. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo potenciamos el buen trato? Yo creo que lo primero es tratar de disminuir al máximo las formas de discriminación y ahí poder hablar de cómo envejecer, de los miedos que se generan, de las cosas que van bien, de las cosas que no van bien, por ejemplo, como este mismo programa, ¿no? Que va a llegar a un montón de gente como con nuevas ideas, hablar sobre lo que es envejecer y hablar sobre lo que corresponde como al buen trato, educar a la población sobre qué es maltrato, qué es buen trato, cómo tratar bien a una persona mayor, cómo potenciar los derechos, cómo potenciar la autonomía. Y creo que eso es importante. A nivel estatal, las políticas de cuidado, poder trabajar como en políticas que ayuden a las personas a que puedan estar mejor cuidadas, ¿cierto? Y ayudar a las cuidadoras sobrecargadas para que puedan efectivamente hacer mejor ese rol. Y también como potenciar las políticas que ya existen. Senama tiene como políticas de buen trato hace mucho tiempo, que es el Servicio Nacional de las Personas Mayores, y efectivamente a lo mejor potenciar como que esa información llegue a la comunidad, que podamos como crear políticas de buen trato en distintos espacios. Y también yo creo que quiero dejar aquí como un tips, hay escalas que existen para registrar si una persona está en riesgo de maltrato por parte de un cuidador, que son como un checklist, así como sí o no, y que obviamente te dan como luces de qué tan sobrecargado está un cuidador y cómo podemos evitar en el fondo que esta persona que a lo mejor está sobrecargada pueda caer en alguna conducta de maltrato, porque no todos los cuidadores maltratan a las personas que cuidan, pero eso puede pasar cuando la persona está sobrepasada, entonces hay que acompañar a ese cuidador. Ahora, a propósito de eso mismo, Red GESAM es un centro de salud que está en distintas regiones del país y que lo que hace justamente es poder trabajar con temáticas de salud mental, cubriendo necesidades de personas GES, ¿cierto? Y trabajando tanto con los usuarios como con los cuidadores, muchas veces de las personas con distintos trastornos de salud mental. Yo llevo trabajando yo creo que 5 años o 6 años en Red GESAM, ya perdí la cuenta, pero justamente como yo en el área particular de las demencias, que es un área donde se junta persona mayor con un alto nivel de dependencia. Entonces, todos estos temas del buen trato siempre se trabajan con la familia, a través de sesiones familiares, a través de sesiones grupales, justamente para tratar de evitar que esta situación pueda ser demasiado compleja para el cuidador. Muy bien, Consuelo. Consuelo Estadela, terapeuta ocupacional, magíster en abordaje de personas mayores y envejecimiento. Consuelo, te mandamos un tremendo abrazo. Gracias por estar con nosotros acá en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Estamos en contacto. Chao. Gracias por invitarme. Chao. Chao, que estés muy bien. Continuamos con el Twitter Café a través del 89.5 FM Radio Portales de Valparaíso.